tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de poder recibirlos en este primer día de ponencias de educación. Creemos que este día va a ser un día muy productivo y va a ser un espacio donde vamos a aprender de muchos temas que a todos los educadores nos interesan. El día de hoy vamos a comenzar nuestras charlas con la ponencia del ingeniero Jorge Farías. Jorge Farías es ingeniero mecánico administrador por el ITES, el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey, con especialización de administración de negocios, psicología laboral y desarrollo organizacional. Él cuenta con más de 50 años de experiencia en áreas de toma de decisiones organizacionales y de capital humano. Fundó también el MGT Consultoría hace más de 32 años y ha sido miembro de consejos de administración de empresas como Coparmex, Arma, Hospital Muguerza y Hospitalaria. Autor de Dirección de Capital Humano, Cómo ser más productivo y feliz, y sé consciente de tu ser. Realmente yo espero que esta plática, esta ponencia, la disfrutemos todos muchísimo y aprendamos mucho de él. Jorge, bienvenido. Gracias, Atala. Y Jorge, bienvenido. Nada más quisiera yo intermediar tantito para dar la apertura oficial de este evento. Ya estamos listos por arrancar, así es que, pues bueno, mi nombre es Carlos Gutiérrez, director de CEDIE, y quiero pues decirles que estoy muy contento, estoy muy feliz de que se lleve a cabo este primer encuentro internacional de educación emocional y bienestar. Desde hace 6 años que se fundó CEDIE en México, teníamos muy clara nuestro objetivo, nuestra meta, llevar la educación emocional a todos los rincones donde nos sea posible. Hoy estamos muy contentos porque tenemos presencia en 5 países y eso es buenísimo porque estamos llevando la educación emocional desde un enfoque ético, profesional y coherente. Así es que, pues bueno, este evento se ha hecho exclusivamente para ustedes, para todas las personas que están interesadas en este tema tan importante, en el valor que suma en la educación, en el valor que suma en el desarrollo personal, lo que suma en la salud, en la prevención de la enfermedad y lo que suma en las organizaciones. Así es que, bueno, pues doy por oficialmente hoy a las 13:04 horas del viernes 3 de diciembre, doy por iniciado oficialmente este primer encuentro con una magna y extraordinaria conferencia con Jorge Farías. Adelante, Jorge, bienvenidos y bienvenidos todos. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Atala. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes en este encuentro donde verdaderamente están propiciando muchos elementos que pueden servir para catapultar, pues, por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Y ahora, pues, quiero comentarles un poquito de por qué estoy aquí. Yo vengo, pues, del mundo empresarial. Mi experiencia es de más de 50 años en el mundo de los negocios, básicamente en el campo de recursos humanos, en el campo de capital humano y en el campo de calidad, de ingeniería de calidad en las empresas y en la producción y en la comercialización de productos. Y pues este es mi sueño, el compartir con ustedes. Tengo entendido, si mal no me equivoco, que ustedes dedican su vida a el tema de la educación. Y pues verdaderamente ese tema de la educación es algo que a mí me llama mucho la atención. Y entonces fíjense lo que está pasando en mi vida. Después de estos 52 años de ejercer profesionalmente tecnología e implementaciones de soluciones en recursos humanos, en calidad, en planeación de negocios, en operación de negocios, en consejos de administración, pues mi sueño es revertir y aportar un grano de arena a las nuevas generaciones,
a las nuevas generaciones que estoy seguro pues que ustedes de alguna forma tocan, porque pues están dedicadas a la educación. Entonces yo quiero dejar un legado de contribución a los jóvenes, también a los más jóvenes, o sea, adolescentes y niños, y sobre todo universitarios también, pues para compartir con ellos algunas cosas que yo siento que son permanentes, humanistamente hablando, para la humanidad. Y claro que hay muchas cosas cambiantes, como se ha mencionado en el siglo XXI, que hay disrupciones muy importantes, pero hay algunas otras cosas que no son cambiantes y que si se cambian, pues se corren el riesgo de perderse, ¿no? Y entonces esa es mi contribución. Entonces mi primera experiencia que ya tuve con alumnos es lo que se escribe en el alma de alguien, se escribe para siempre. Entonces creo que pues ya sentí el tocar el alma de algunos alumnos, son universitarios. En este caso, ahorita les voy a platicar que me dieron una cátedra para hablarles a estudiantes de todas las carreras de esa universidad y de varios semestres. Entonces, el tocar el alma de la gente y dejarles algo que van a recordar en toda su vida y lo van a aprovechar, es verdaderamente un privilegio, el ayudar a los demás. Y ahorita que les muestre la siguiente filmina, pues se refiere a una inspiración que tuve la fortuna de tener en la pandemia, cuando pues de alguna forma estábamos encerrados, y para aprovechar el tiempo, pues me puse a escribir, pero con mi enfoque, que vengo de la empresa, y mi enfoque que viene de la empresa es, bueno, pues qué situación existe en la actualidad, qué problemas existen en la actualidad, y dónde podemos apoyar para resolverlos, ¿no? Entonces tuve una inspiración en la soledad de mi despacho, en mi casa, y después de haber recorrido el tema de capital humano, el tema de desarrollo de talentos, de crecimiento humano, de realización personal, etcétera, y después de haber recorrido la cultura de calidad bajo el punto de vista ingenieril, en el mejoramiento de productos, procesos, etcétera, bueno, pues vino una inspiración. Y esto, pues muy de la mano, porque sentía que estaba yo parado en un país en el que se está, pues, comentando por todos lados acerca de la corrupción. Es un país en donde desde el sexenio anterior se habló de que pues, toda la gente estaba inconforme por corrupción, y seguimos en un país luchando por eso. Entonces, les comento que este libro es fruto de esta conjunción, de una realidad que percibo al final de mi vida, de mi carrera, y de unas soluciones que vinieron a mi inspiración. Y la inspiración se llama ser confiables a los demás. Se ha hablado mucho y existen muchos libros de honestidad. Se ha hablado mucho y existen muchos libros de ética en la vida y de ética profesional. Pero la inspiración que yo tuve es que hay que ir más lejos, hay que ir más allá. No es suficiente. Y entonces, ¿qué significa ser suficiente? Obras son amores, sino buenas intenciones. No solo los pensamientos, sino llevar a las obras y ser confiable a los demás. Y es un camino muy seguro para brindar satisfacciones personales enormes. Esa fue la inspiración que tuve, y pues resultaron 95,000 palabras en muchas horas de trabajo, en 428 páginas, en donde recorro
pues mi filosofía personal de vida por 50 años de trabajo. Mi manera de proceder, mi manera de conducir la vida, mi manera de aportar, es bajo un método un poquito distinto del método que yo también recibí, y ustedes también, en la universidad y en los colegios, ¿verdad? Este método se los estoy poniendo en la pantalla. Primero, pues observar una situación. Generalmente atender algunos problemas que sean importantes. ¿Qué significa atender algún problema importante? En primer lugar, significa que sea un problema que tenga alta gravedad y que tenga alta frecuencia. Esa es mi filosofía personal, que tenga gravedad para atenderlo, para dedicarle tiempo, y que tenga alta frecuencia. Y entonces pues yo me di cuenta que estaba parado en un país en donde era de alta frecuencia y alta gravedad la corrupción, ¿sí? Y de ahí, pues mi punto de partida. Después, en el método que usamos en las empresas y que ahorita, pues quiero navegarlo con ustedes en la educación, es un diagnóstico de causas, de qué posibles cosas lo originan y qué posibles cosas lo solucionan, ¿no? Y finalmente, de una solución confiable. Entonces yo vengo de un mundo en el que pues los dichos son una parte muy pequeña de la solución, en donde las obras forman la parte más importante de la solución. Entonces mi método, que ustedes van a ver más adelante, pues habla mucho de la ejecución y de un hacer confiable. Respecto al primer punto de mi método, fue qué es lo que está pasando. Y entonces, pues tengo algunas ilustraciones breves, pequeñas, pero que ilustran. Dice aquí en el periódico El Norte, afecta la corrupción a 8 de cada 10 mexicanos. Y hace una lista y una evaluación de diferentes sectores sobre los diferentes liderazgos de las diferentes instituciones del país. Y entonces yo lo verifiqué no nomás por este reporte, sino un sinnúmero de veces en diferentes estatus y en diferentes sectores y en diferentes eventos. Y entonces resulta aquí que los consensos en estas encuestas pues hablan de que la mayor corrupción la encuentran en partidos políticos y los políticos en sí y esferas de gobierno, y las mejores calificaciones en cuanto a que no hay tanta corrupción se da en el ejército y en la marina, ¿verdad? Y la empresa pues no está en las partes de más abajo, está en las partes del medio, ¿no? Y pues esto es el problema en gravedad y en frecuencia que creo que hay que atender. Y entonces lo que yo digo es, los humanos vivimos en parte aprendiendo de lo demás lo que nos enseñan y en parte aportando soluciones a cosas que están presentes y que no nos han enseñado, pero nos toca el turno hacerlo. Okay. Bien, este es el primer punto del método, o sea, un diagnóstico. Y luego el siguiente punto es, pues, cómo nos ha ido en resultados. Y aquí hay un artículo que dice que, pues, que el liderazgo que hemos tenido en el pasado, pues tiene algunas áreas de oportunidad importantes. Y aquí nos señala en este artículo que mientras que en otros países cuando se hizo la independencia, se lograron avances muy importantes, no solo en la independencia, sino también en el bienestar y en la economía. Aquí este artículo nos dice que en México no fue el caso, que cuando se logró la independencia,
pues hubo retrasos. Hubo retrasos. Y las mejoras en la economía, que era uno de los elementos usados para la independencia, y la mejora en la libertad, que era el otro argumento muy importante usado para la independencia, pues parece ser que en la práctica, según este artículo, no se dio mucho. Al contrario, hubo retrasos. Entonces, esto nos lleva al diagnóstico. Esto nos lleva al diagnóstico. Y en el diagnóstico, pues yo digo que hemos tenido pues un liderazgo que no es culpa de nadie, es culpa pues de una realidad, es culpa de unas circunstancias, es culpa de unas coyunturas, pero que han tenido muchas lagunas para lograr liderazgos confiables. Y déjenme decir cuál es el fondo de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy aportando. El fondo es que haciendo un estudio muy fuerte y muy concienzudo acerca de qué es lo que depende para manejar una cultura, cuáles son los factores para lograr una cierta cultura, pues lo que aprendí y se los comparto es que más del 40%, quizás un 50%, la causa principal para tener una cultura como la que se tiene es el liderazgo. Es lo que hacen y lo que perciben que hacen las gentes de arriba. Y por eso menciono en liderazgo esa parte de arriba. Entonces, cuando en la parte de arriba no hay estas áreas de oportunidad en confiabilidad, bueno, pues estamos hablando del 50% del impacto en la cultura. ¡Qué padre que hay discursos de honestidad! ¡Qué padre que hay escuelas enseñando honestidad! Pero ¿con cuánto contribuyen? Con muy poco. Porque en este contexto, lo que hacen los de arriba impacta 50%. Entonces podrán hacer speeches y demás, pero lo que realmente se hace y se hace en la realidad, el ejemplo que eso arrastra impacta en 50%. Entonces, eso es lo que mi aportación es ayudar a resolver precisamente este problema desde jóvenes e invitar a los jóvenes que ellos pueden ser protagonistas de esta nueva cultura de confiabilidad, haciendo ejercicios, como ya los estoy haciendo con alumnos, haciendo ejercicios en lo personal para generar esas olas alrededor que van multiplicándose como en una laguna hacia olas más grandes y más grandes para ir difundiendo la confiabilidad. Y entonces, en este contexto, más que problema de corrupción, ¿no deberíamos de atender un problema de confiabilidad? Si atendemos la sola corrupción con leyes y con burocracia, ¿estaremos resolviendo el problema de fondo? ¿Por qué no atendemos mejor el problema de confiabilidad y de manera automática se resuelve la corrupción? Esta es la inspiración que tuve en la definición que les quiero proponer de confiabilidad. Confiabilidad va más allá de la ética. Ser confiable es digno de fe y confianza. Es el que dice lo que va a hacer y lo hace siempre. Es el que lo que ofrece lo cumple. Y que cuando no sucede ese cumplimiento, lo explica y lo corrige y está dispuesto a resolverlo. Aquel que brinda seguridad, ofrece garantías y comprobaciones, confiable en sus acciones y su hablar. Ser muchas veces confiable te da credibilidad. Y ser pocas veces desconfiable te da desconfianza. Esa es la disciplina de la confiabilidad. Va mucho más allá de la ética. Va mucho más allá de la pura honestidad. Porque ser confiable requiere de ser honesto, ciertamente, pero no es suficiente. Yo le agrego
se requiere ser competente en lo que haces. Y tiene que ser las dos. Eso es lo que hay que empezar a pedir, no una sola cosa, sé honesto. ¿De qué sirve ser muy honesto si la persona no produce frutos para los demás? ¿De qué sirve ser muy competente en lo que haces y entregas muy buenos productos si no eres honesto y te quedas con la mitad o con la mayor parte? Mi inspiración de definición y la búsqueda de la confiabilidad va más allá de la ética, precisamente por eso. Pensar, decir, hacer de manera congruente y finalmente te hace sentir bien. Pues esto ya lo probé. Esto que estoy diciendo ustedes ya lo probé con mis alumnos en una escuela y un rector me escuchó, leyó el libro y me dijo, yo voy a hacer un trato con mis alumnos. Ustedes que leen este libro, que lo aplican, que toman la clase, y yo les revalido la clase de ética profesional, porque esto va más lejos. En otra universidad que está certificada a nivel internacional y mundial, le dijeron que hablara de integridad. Esta universidad les mencionó confiabilidad y le aplaudieron. Y le dijeron, esto es lo que necesitamos a nivel internacional. En esta lámina de las flores, les indico que atrás de la confiabilidad está dar frutos a los demás, como la flor. No vive para sí misma, sino vive para los demás. Y se alimenta del sol, se alimenta de la luz. Es un ejemplo muy bonito que en mi tecnología, para proveer de seres confiables, lo aplico para que tomen recursos, tomen la luz, pero con el propósito de dar frutos. Este es el ejemplo a seguir. Es un ejemplo natural. Lo aprendemos desde las familias que tenían muchas necesidades y que se distribuían el trabajo para poder subsistir. Y uno iba por la cacería y el otro iba por el agua. Bien, con esto en mente, pues estoy ya en algunas universidades, pues sustituyendo, complementando, agrandando el tema de ética profesional para poder exigir un punto más, un agregado en los alumnos. No solo ser honesto, sino ser competente en lo que haces, que requiere disciplina. ¿Qué más tenemos aquí? Y esto lo aplicamos a todos los diferentes oficios. ¿Por qué no más a un oficio? Yo, claro que me he puesto a observar. Y hay algunos oficios que les quiero compartir, en donde la confiabilidad es definitiva. ¿Y por qué en otros oficios no? Entonces, mi tema es llevar a todos los oficios la confiabilidad. ¿Quieren que se los explique? Bueno, en el oficio de la aviación, o eres confiable o no eres piloto, y te están checando cada segundo de tu vuelo la torre de control. Es el andamiaje de la confiabilidad. Y me dicen algunos, no, lo que pasa es que ahí se arriesgan vidas. Espérame un momentito, ¿y los políticos qué no afectan vidas? ¿Y los directores de negocios no afectan vidas? ¿Y los maestros no afectan vidas? ¿Y los rectores no afectan vidas? Entonces no estoy de acuerdo. Con lo único que estoy de acuerdo es con llevar la confiabilidad a todos los oficios. El segundo oficio son los cirujanos. Los cirujanos en las mesas de operaciones son altamente confiables y están muy vigilados por todo el mundo, por la familia, por el paciente, por los demás doctores, por el hospital. Ya les hablé de dos. Les voy a hablar de una tercera.
que no es cierto que son de vidas de por medio, no hay vidas de por medio. En los deportes de alto rendimiento, en los músicos de concierto, tienen que ser altamente confiables, aunque no haya vidas de por medio. Son altamente confiables, no se equivocan en la final, se equivocan poquito en la final, después de 25 o 15 años de experiencia. Entonces ya les mencioné el doctor cirujano, ya les mencioné el piloto y ya les mencioné un deportista. ¿Por qué no a los abogados? ¿Por qué no a los carpinteros? ¿Por qué no a los arquitectos? Entonces, mi idea, y por eso me da mucho gusto en mi grupo, compartir este mismo concepto con todas las profesiones. Y entonces, pues, como vengo de un antepasado de que o da soluciones, bueno, pues tengo que dar soluciones al diagnóstico. Y entonces les estoy proponiendo una tecnología, una metodología, unos conceptos, unos ejercicios, unas aplicaciones para construir confiabilidad. Y entre más pronto, mejor. Desde los 10 años, 11 años de edad, 12 años de edad, mejor. Pero si es a nivel de universitario, mejor. Y si es a nivel de empresa, pues también. Pero entre más temprano, mejor. Y con los maestros también. En Japón, que es de donde tomo algunos de estos conceptos, en Japón dicen que el trabajo más importante de todo Japón es el de los maestros, porque ellos conforman el Japón del futuro, porque los niños que ellos tocan en su alma y en su intelecto son los que van a formar ese Japón de los siguientes 10 años o 15 años. Pero la educación, pues va con la visión de no solo educarlos en lo que ya saben las generaciones anteriores, sino en corregir algunas cosas que las generaciones anteriores pues también han cometido, porque pues la confiabilidad no es nomás para Dios, o sea, Dios no necesita la confiabilidad es un concepto de mejora y de aspiración a la perfección, no es un concepto de que en todo lo que hacemos está perfecto, eso no es cierto, y el que lo hace así ni siquiera va a ser feliz, porque no es posible. Confiabilidad es la ayuda, es el instrumento que nos dice cómo vamos, pero no vamos a llegar a ser 100% confiables. Entonces, este es el método que estoy proponiendo y que estoy recorriendo con los alumnos, ¿verdad? Para construir confiabilidad. Y están muy contentos porque mi concepto es que la persona que se da a los demás es el que puede aspirar a tener satisfacciones superiores. El que no lo hace, pues se la pasará muy contento, pero no tiene la llave para poder acceder a satisfacciones superiores. Entonces, pues el método consiste de 20 pasos, de 20 conceptos, de 20 factores. Es el andamiaje. ¿Se acuerdan lo que les dije del andamiaje para asegurar la confiabilidad de los pilotos? El andamiaje para asegurar la confiabilidad de los doctores cirujanos en la sala de cirugía. El andamiaje que rodea a los deportistas para equivocarse lo menos posible en la final, y el andamiaje que se da a los directores de orquesta para no equivocarse en sus 2 horas de ejecución. Bueno, este es el andamiaje que yo propongo y que ya lo probé, que no necesito nomás aplicarlo en los músicos, en los deportistas, en los doctores y en la aviación, sino que se puede aplicar en el carpintero, o en el albañil, o en el arquitecto, o en el abogado. Y estos son los 20 factores. Obviamente que esta hora no nos va a dar tiempo de desplegar cada uno de estos factores y descubrir lo que implica en mente,
en cuerpo y en espíritu el navegar estos factores, y luego lo más bonito, en ver cómo se engranan para la ejecución de un oficio, en ver cómo se engranan para la ejecución de un oficio, como se engrana la de un director de orquesta, que al momento de la verdad puede coordinar los diferentes instrumentos que son muy complejos. Bueno, estos son los 20 factores, los repaso muy rápido para platicarlos de una manera breve. Y en la siguiente plática que voy a dar, que tiene un enfoque empresarial, pues ahí voy a tener un poquito más de tiempo de hablar, pues de esta, vamos a llamarle tecnología, metodología, para construir confianza. Fíjense lo que me encontré, que en honestidad hay millones de libros, y que los países que tienen de base una religión católica, pues saben mucho de de honestidad. Pero otros países que no tienen tanta cultura en eso, pues resulta que tienen una cultura más confiable, como Japón. Claro, provienen de una filosofía budista, en donde el emperador de Japón también sigue esa filosofía budista, y el ejemplo es abrumador. Pues menciono los 20 pasos que nos van construyendo la confiabilidad de nuestro medio, en nuestra cultura, y los voy a mencionar. El primero que pongo es colaboración. Esto es un enfoque humanista. El enfoque técnico de calidad, yo lo tuve, soy ingeniero, pero mi approach al capital humano y a la cultura y a la formación de cultura me dio la oportunidad de traducir la calidad a la confiabilidad. El intento de hacer los procesos confiables a hacer a las personas confiables. Y de aquí nace esta filosofía. El primero es colaboración. Colaboración. Y ahí hay 3 tipos de colaboración: la directa y la indirecta. Y necesitamos entrenar en las 2, la directa y la indirecta. La directa es cuando vas a entregar la estafeta al siguiente corredor y lo tienes que hacer muy bien, esa es una directa. ¿Ah? Y la indirecta es que al final de la carrera aprenden de las lecciones aprendidas juntos. ¿Ah? Y se apoyan mutuamente en otras cosas, ¿no? La segunda es un compromiso, pero hay tantos libros que hablan del compromiso y yo le pongo una diferencia. Sí es compromiso, sí se necesita una voluntad, pero organizada, pero organizada, pero organizada. Entonces yo le agrego otra vez organización a la voluntad. El 3, liderazgo institucional. Ya mencionamos que el 40 o 50% del impacto en la cultura es lo que pasa arriba. 4, visión y estrategia. No estar como los carritos locos que van y chocan con una pared y entonces voltean. No, hay que voltear antes de chocar. Cadena proveedor, cliente, usuario. Este es bien interesante, es un concepto natural de entregar un fruto a alguien. Y entonces, si a ese alguien le ponemos la palabra cliente, qué bien nos vamos a entender. Qué bien nos vamos a entender. Ya sabemos que el cliente, pues es alguien a quien hay que servir y que le debemos el trabajo. Bueno, entonces usémoslo, usémoslo. El siguiente es querer al cliente y al usuario. Eric Fromm decía que para amar, primero hay que conocer y luego servir. Que no es cierto ese amar de ahorita que yo escucho en muchos lados de jóvenes que dicen I love you, I love you, I love you, te amo, te amo, te amo, te amo. Y pues nada, lo que pasa es que dijo un chiste. Y entonces el otro le contesta, te amo, porque dijo un chiste. Eric Fromm decía que no. Obras son amores. Conexión. Conexión de no solo tu trabajo, sino con el fruto de tu trabajo. El albañil
que ponía ladrillos y que estaba haciendo una catedral. Y cuando le preguntaban qué hacía, decía, pues estoy ayudando a conectar a los hombres con Dios por la catedral. Esa es una conexión entre el ladrillo y el fin. Planeación antes de ejecutar. Hay una frase que me llamó mucho la atención de un señor que le fue bien y que decía, para poder ganar hay que planear. Si no planeas, planeas perder. Ah, Chihuahua, está pesada, está fuerte, pero si es cierta, pues vamos a enseñárselas a los chavos. Desplegar, eficientar y controlar los insumos. O sea, antes de empezar a ejecutar, ver que tengas todas las herramientas y todos los insumos listos para que no andes como los carritos chocones, que vas y chocas con la pared y te regresas. Faltan 10, ok. Ejecución y comprobación es la columna vertebral. Qué poco se ha escrito de la ejecución y la comprobación. Yo quiero abundar en ejecución y comprobación. Se habla de la planeación, se habla del control, ¿verdad? Y de la administración. ¿Y la ejecución? Ahí es donde tenemos que poner los méritos, en la ejecución misma. Y no solo la de hacerla una sola vez, sino la de hacerla muchas veces. Todo el año, 2 años, 3 años. Y es el siguiente punto, excelencia en la continuidad operativa. Las horas de vuelo. Detección de fallas y aprender de los errores, medición y documentación, mejora continua. Este punto de comunicación continua, tuve una inspiración de juntar valores con resultados. Cuando hablas de la contabilidad, se hablan de resultados y no se habla de valores. Grave error. Y cuando se habla de valores, no se habla de resultados. Siendo que los resultados es la hora de la verdad, son los finales de los capítulos y tienen que estar llenos de valores. Y si no están llenos de valores, entonces vamos mal. Políticas, auditoría, estrategias de desarrollo humano y estrategias de motivación humana. Estos son un desglose del mundo de la ejecución, porque eso es el tema de la columna vertebral, ya no va a dar tiempo de comentarlos. Claro que todo esto pues, es una pincelada para ustedes, y en el libro pues los despliego, y en los videos que estoy haciendo para este curso también los despliego, son 30 videos. Este es el final, estos son los fines de la confiabilidad, pasar de pues de una situación, vamos a llamarle así, de alta peligrosidad con bajo control, pues a una situación con mejor planeación, pues de mucho más bienestar, con mucho mejor control. Y bueno, pues esto quería comentarles de la práctica que ya tuve con mis alumnos. El rector que me revalida mi clase como ética profesional, los alumnos que están entrando con una motivación muy importante, me están diciendo que es una clase muy especial. Les digo, pues perdón, lo que pasa es que yo vengo del mundo empresarial, y les puse 3 elementos para su calificación. Les dije, aquí vamos a ser confiables, yo para ustedes y ustedes para mí, ¿verdad? Y son 3 elementos los que nos van a poner de acuerdo en resultados y valores. 1, su participación y asistencia, medida. 2, la lectura del libro, pero con algunos escritos breves de parte de ustedes para ver con qué se quedan. Y número 3, un trabajo final donde den algunos frutos, aunque sean pequeños. Yo no les estoy pidiendo frutos grandiosos, yo les estoy pidiendo frutos pequeños. Y si no encuentran ninguno, limpiar la casa para beneficio de los que la habitan aparte de ti. Pero hacerlo confiablemente. Y entonces les digo a mis alumnos, esta clase se convierte en una fábrica de beneficios. Y esto es el final de finales. O sea, ¿qué pretendemos con todo cultura? Pues tener más personas confiables,
por lo tanto, producir más beneficios sociales, un país que progrese en conjunto, y pues digámoslo así de práctico, menos policía y menos burocracia que cuesta mucho y que aún así no resuelve los problemas. Y a nivel personal, ser confiable a los demás da crecimiento personal, da una satisfacción superior que no se consigue con esas vidas que no están volcadas a los demás, un bienestar por los productos que se reciben, porque cuando tú produces un fruto para los demás, se te va a regresar como boomerang, y ahí está el bienestar y finalmente la plenitud. Pues les quisiera dejar algunas frases que son mías. La confiabilidad llega a la mente, al corazón y al alma. A todos les conviene. Es la semilla que germina y construye en forma natural consenso. Lo que haces bien y entregas con gusto florece. Y en el mundo de la ejecución, que les dije que era la columna vertebral, les enseño que pues hay más diferentes formas de pensar. Hay pensar para pensar, hay pensar para contemplar, hay pensar para criticar. Yo les hablo del pensar para actuar, del actuar para servir, del sentir para mejorar y de hablar para motivar. Les dejo ahí mi libro y dónde lo pueden obtener si gustan, que es en Amazon, ahí lo pueden obtener, se llama El Reto de México, aumentar la confiabilidad, ¿verdad? Y pues más adelante, si les interesa el tema, pues estaremos apoyándolos. Tenemos 30 videos que recorren los 20 factores y los fines. Finalmente, gracias es una montaña que implica llegar a lo bonito de la cumbre, pero con trabajo y disciplina. Muchas gracias. ¿Preguntas? Jorge, muchas gracias por tu participación. Creo que este tema es muy importante para nosotros los docentes porque si bien tenemos que aprender a formar en la confiabilidad, necesitamos un país más confiable, necesitamos niños que podamos confiar en ellos, que ellos aprendan a confiar y que sientan que pueden confiar en la sociedad. Es un tema sumamente importante. Les vamos a pedir, por favor, si tienen alguna pregunta, que la escriban en el chat. Vamos a estar revisando ahorita 5 o 10 minutitos el chat y platicando con Jorge para que pueda contestar sus preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, que trabajabas en el Nogal. Hay algunos comentarios en el chat. ¿Sí los puedes compartir, Atala? Claro que sí. Mil gracias a usted. Tema súper importante, excelente tema. Mil gracias, gracias. Con niños pequeños, ¿cómo se puede trabajar la confiabilidad? Qué padre pregunta. Qué padre pregunta, porque tenemos una configuración neuronal en nuestro cerebro que en la parte límbica, en la parte intuitiva, en la parte derecha de baja del cerebro, ahí se encuentran unas neuronas que están copiando y que tienen la particularidad de copiar y luego llevarlo a la parte motriz, o sea, a las extremidades, o sea, a moverte, a actuar. Entonces, hay una manera muy directa de conexión entre esas neuronas que copian e inmediatamente moverse. Y no pasan ni siquiera por la razón, no pasan por ahí por la razón. Ya después, cuando queremos manejar el enojo, sí tenemos que educar a la gente para que llevemos ese pensamiento no a la parte motriz, sino lo llevemos a la razón y luego lleguemos a la parte motriz. Pero en el caso de los niños, pues no se puede hacer eso. Entonces, el ejemplo de hacer cosas que funcionan, que son confiables, que no te equivocas tanto, porque el cuerpo y los demás se dan cuenta de las torpezas, de las equivocaciones. Entonces, en la medida que vas tú logrando con el niño lo que te propones y que le salga a la primera o a la segunda o a la tercera, entonces imprimes un sello de confiabilidad.
Cuando le enseñas a andar en bicicleta y finalmente se cae 2 o 3 veces y se da por vencido el papá, la mamá y el hijo, estás sembrando una semilla de baja confiabilidad, de baja autoestima. Entonces, la autoestima va directamente relacionada con el impacto que produces en los demás. Y cuando eres confiable, el impacto que produces en los demás es positivo. Y ese inmediatamente se te regresa. Y el niño se da cuenta. Y no sabes cómo reacciona el niño ante los impactos de cuando siente que le funcionó muy bien con otra persona. La autoestima se va para arriba. Y entonces yo critico mucho a los psicólogos porque no emplean este tipo de ejercicios, que en mi niñez, pues a mí me dieron la llave de la autoestima. Al principio no metía la canasta, y al no meter la canasta, pues se siente feo, porque hasta ni te meten a jugar. Pero el momento en que empiezas a meter la canasta y te meten más y te aplauden, pues te da más autoestima. Y eso es más barato, aprender a meter una canasta, que tener una terapia de 3 meses o 5 meses sobre autoestima, ¿verdad? Y además es más bonito y simpático jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar. Entonces el juego confiable es lo padre. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿qué significa HO? Hay 3 preguntas más. Cerramos con estas 2, 3 preguntitas y vamos a poner por ahí el correo electrónico de Jorge por si le quieren hacer alguna pregunta, puedan dirigirse directamente a él en su correo. La siguiente pregunta es, ¿qué significa HO del modelo de confiabilidad? Muy buena pregunta. HO significa humanismo organizado. No nomás es una cosa humanista, que estamos pasando de la calidad técnica a la parte humanista, ¿verdad? A la parte de la gente. Por eso le llamamos humanismo. No solo eso, humanismo organizado. Humanismo organizado significa organizar nuestra mente, cuerpo y espíritu. Eso significa el humanismo organizado hacia adentro. Y el humanismo organizado hacia afuera es esa colaboración con los demás, haciendo partes complementarias y dándose feedback sobre todo el proceso, de manera conectada. Hablemos de conexión. Entonces, eso quiere decir humanismo, pero organizado, ¿ok? Y en inglés significa human oriented, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo combinar liderazgo del educador con protagonismo de los alumnos sin anularlos? Excelente pregunta. Esto nos lleva de una manera muy directa a esa relación que estamos tejiendo ahorita con Carlos entre confiabilidad e inteligencia emocional. Y entonces esta pregunta va muy directamente con eso. La parte de inteligencia emocional que tiene mucho que ver con confiabilidad es la siguiente. Número 1, objetividad. Y número 2, vamos a llamarle posponer la gratificación, o vamos a llamarle pequeño sacrificio en el corto plazo para producir algo mejor en el largo plazo. Y eso se llama tolerancia a la presión, control de impulsos. Entonces, esas 3 cosas que mencioné, objetividad, control de impulsos y tienen mucho que ver con la pregunta que me están haciendo. Y esas 3 cosas, si están bien coordinadas, entonces va a poder el maestro dirigirse con los alumnos y hablarles con la verdad. Decirles las malas noticias y decirles las buenas noticias. Jordan Peterson está gritando ahorita en el mundo que los jóvenes necesitan frenos que no se les pusieron y que están ocasionando a los jóvenes muchos problemas, no nomás al mundo, sino también a ellos mismos, con su falta de felicidad y su falta de autoestima. Entonces es una autoestima muy alta, pero floja, ¿verdad? Con falta de soporte. Entonces, esta pregunta que me acaban de hacer es muy, muy, muy interesante para contestarla con Jordan Peterson diciendo, hay que hablarles con la verdad, y la verdad se despliega en 2. Ahí te va la mala noticia, más te vale que te cuides por bien tuyo, y ahí te va la buena noticia.
Esas partes están faltando ahorita, según Jordan Peterson y según Jorge Farías. Gracias, Jorge. Hay otra pregunta. ¿Estás en alguna institución que promueva la confiabilidad? Me gustaría participar. Qué linda pregunta, con mucho gusto. Para eso estamos, Carlos, precisamente por eso está armando esta red. Y claro que sí existe, se llama People Management Institute. Es el patrocinador de estos eventos. Y sí le voy a pedir a Carlos que hable un poquito más de People Management Institute, porque en People Management Institute tenemos esta tarea también. Entonces, el People Management Institute nos va a ayudar un poquito más al sector empresarial y CEDIE, como lo está haciendo Carlos, nos lleva un poquito más a la educación. Pero estamos entonces, con esta pregunta muy padre, estamos creando un foro común entre algo educativo y algo empresarial. Porque hay algunas cosas educativas que le faltan lo empresarial y hay algunas cosas empresariales que le faltan lo educativo. Entonces, People Management Institute tiene como propósito, junto con ustedes, de llenar ese hueco. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Tenemos algunos otros comentarios sumamente interesante y necesario. Muchas gracias. Me parece muy interesante tu punto de vista en general. En ingeniería tenemos el concepto de confiabilidad enfocado hacia la maquinaria, pero en la práctica entre 70 y 80% de las fallas de producción, fallas que producen problemas de confiabilidad están provocados por el factor humano. Sí, esa está fabulosa. El punto de confiabilidad crece enormemente. Perdón. Eso está fabulosa. Esa pregunta es fabulosa. En mi libro y en mis cursos de confiabilidad, cuando hablo de ejecución, déjame recomendarle a esta persona que yo vibro mucho con lo que él dice. Hay un tema en donde toco liderazgo sociotécnico, en donde el objetivo del liderazgo sociotécnico es enseñorear al humano por sobre los procesos y sobre el equipo. Pero para poderlo enseñorear, al humano sobre el equipo y sobre los procesos, necesita una capacitación no académica, sino específica. Esa capacitación específica, por favor, créanme, da resultados. Así como los instructivos de operación que ustedes cuando compran un aparato o un juguete dan resultados, esto que yo les digo de liderazgo sociotécnico, con esta metodología, da resultados sin tener que ser ingenieros. Yo tuve que estudiar toda una carrera de ingeniería para entender muchos procesos de calidad técnica y los japoneses me enseñaron que a muchos que no son ingenieros aprendieron igual que yo las cosas básicas para enseñorearse sobre los procesos y sobre el equipo. Pero eso sí, requiere de muchas horas de vuelo y de disciplina.